Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una enseñanza en Mateo 14:22, una enseñanza de parte del Señor que nos va a edificar mutuamente. Y voy a estar leyendo del versículo 22 al 33. Y dice la palabra: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra, que es vida y es verdad, y no retornan atrás vacía, sino que donde cae tiene que producir algo por el cual ha sido enviada. Y yo declaro en esta hora que esta palabra produce un cambio, produce una renovación en tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos, hermano, que Jesús quería mostrarle a su discípulo primeramente su gloria, porque sabemos que no hay gloria si primeramente nosotros no somos procesados. No hay victoria si primero no hay batallas. No hay avivamiento sin pruebas. Y muchas veces vamos a tener tormentas en la vida, tanto física como espiritualmente. Entonces, lo primero es que vemos en el versículo 22, que dice que Jesús le indujo a los discípulos a entrar a la barca, y él se fue delante a otra ribera a despedir la multitud. Miren, lo primero que nosotros tenemos que entender, saber qué es la barca. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos montamos en la barca de Cristo. Dice que la barca es ir de un lado a otro en Cristo, en la vida en Cristo, en un periodo de crecimiento personal y espiritual. ¿Para qué sirve la barca? Para navegar sobre los mares espirituales. Un ministerio, un lugar de descanso y gozo espiritual, o una forma de aprender a convivir con el prójimo. Esa es la barca. Entonces, cuando nosotros hemos decidido recibir al Señor, nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos elegidos, pasamos a ser elegidos del Señor, los apartados del pecado. Por eso usted ve que Jesús a su discípulo lo induce a montarse en la barca, sin embargo, despide la multitud. Nosotros tenemos que procurar pertenecer a sus discípulos, a los que van en la barca de Cristo, a los que se montan en la barca. Porque Jesús, ¿qué pasó cuando Jesús hizo que sus discípulos montaran en la barca? Jesús quería, además de mostrarle su gloria, quería ver la fe y perfeccionar la fe de cada uno de ellos.
porque Dios tiene que trabajar en la fe de cada uno de nosotros. Y hay 4 aspectos que podemos observar aquí. Primero es que Jesús permite las tormentas. Jesús sabía cuando ellos se montaron todo lo que iba a pasar en el mar. Jesús sabía que cuando que en la travesía iban a tener vientos contrarios. Eso mismo nos pasa a nosotros en el mundo espiritual y en nuestra vida secular. Cuando nosotros entramos a la barca que es Cristo y experimentamos un periodo de crecimiento espiritual y personal en Cristo, nosotros estamos procesados, nosotros somos llevados a tormentas. Dice la palabra que Jesús sabía que ellos iban a tener esa situación porque todo el Señor lo sabe antes de que suceda. Jesús perfectamente sabía lo que le venía a ellos. Y Jesús sabe lo que nos viene a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por un proceso, ya el Señor lo sabe. Y Él lo permite, ¿para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados en la fe. Muchas veces Dios va a enviar una tormenta de prueba para librarnos de una tormenta de tentaciones. Por eso nosotros tenemos que estar en oración. ¿Y qué pasa aquí? Después que Él despidió la multitud, que Él se fue a orar. Él se mantuvo orando, porque Él sabe que nosotros como seres humanos no tenemos la fuerza y que solo en la oración nosotros podemos mantenernos firmes. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús es nuestro intercesor en todo tiempo. Aunque venga tormenta, ¿qué pasa cuando hay tormenta en nuestra vida? Que Jesús está intercediendo. Jesús está ahí presente. Gloria a Jesús. La tormenta vino porque ellos estaban en la voluntad de Dios. Porque ellos se montaron en la barca que Jesús le mandó a montarse. Gloria a Dios. En la Biblia hay 2 clases de tormenta. La tormenta de corrección, que es cuando Dios nos disciplina. Sí, hermano. Cuando Dios nos disciplina. Y lo vemos en Jonás. A Jonás el Señor lo mandó a Nínive a hacer una misión, a cumplir, a llevar la palabra de salvación porque el pueblo estaba perdido y estaba bajo un decreto de destrucción y el Señor quería darle una oportunidad. Como nos la da a nosotros, ¿qué está pasando ahora? Nosotros no está dando Dios nos está dando la oportunidad de nosotros arrepentirnos, de nosotros buscar su presencia, de que si estamos pecando, apartarnos del pecado, de buscar su rostro todo el tiempo, de estar orando en todo momento. Asimismo, Dios le mandó a Jonás a llevar la palabra de salvación al pueblo de Nínive que estaba perdido, y Dios había emitido un decreto para destruir ese pueblo. Y Jonás quiso. No, Jonás entró en desobediencia, él no quiso. Y eso pasa también nosotros. Vamos a llevarlo a nuestra vida personal. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros no obedecemos a su palabra y no queremos hacerlo? ¿Cuántas veces el Señor llama a alguien para que se arrepiente, manda a un hermano a llevarle la palabra de salvación, a decirle, Cristo te ama, arrepiéntete, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios ha establecido que va a hacer esto contigo? Y las personas no quieren escuchar porque el mundo le atrae más, la tiniebla le atrae más que lo que Dios le puede ofrecer. ¿Y qué pasa con esa persona? Oiga, cuando Dios tiene un propósito con una persona, cuando Dios tiene un llamado y quiere que tú hagas algo, tú quieras o no lo vas a hacer. Porque Dios, cuando su palabra se tiene que cumplir. Si Dios dice que tú tienes que evangelizar, que tú tienes que predicar, que tú tienes que ir a visitar a los enfermos, aunque tú no quieras, tienes que hacerlo. Porque Dios es quien tiene el control de todo. El Señor tiene el control de nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Jonás desobedeció, no quiso, pero el Señor dijo, tú vas, quieras o no. Así que cuando Dios nos mande a hacer algo, vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te llama al arrepentimiento, vamos a escuchar a la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, también podemos ver que los discípulos
estaban en obediencia. Entonces, la segunda tormenta, la tormenta de perfección. Y es cuando Dios nos ayuda a crecer. Eso pasó con los discípulos. Ellos tenían que montar en la barca. Ellos tenían que pasar al proceso para crecer. Gloria al Señor. Entonces, Jesús se apartó a orar. Él estuvo ahí. Mientras los vientos estaban turbulentos y ellos creyeron que se hundía, Jesús estaba viendo lo que estaba pasando. Él quería ver hasta dónde llegaba la fe de sus discípulos, porque lo estaba preparando. Porque Jesús preparó a sus discípulos para que ellos se esparcieran por el mundo a llevar el evangelio. Y tenía que dejar personas fortalecidas. Nosotros cuando entramos en una dimensión, cuando tenemos alguna situación, una tormenta, tenemos que entender que Jesús está ahí y nunca nos va a abandonar. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro intercesor, Él es el que intercede por nosotros delante del Señor, del Dios Todopoderoso, del Eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice en el 26, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué Jesús anduvo sobre las aguas? Para mostrarle el poder, para mostrarle a ellos que Él era el Dios Todopoderoso, que con Él todo y sin Él nada. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor Jesús, vemos aquí que Pedro, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios le mandó a tener ánimo, porque muchas veces nos desanimamos. Muchas veces en la primera tribulación nos desanimamos. Hay personas que cuando tiene una situación o se le muere un familiar cercano y usted le habla del Señor, no quieren escuchar porque están dolidos. Pero tenemos que entender, porque creen que Dios le quitó, le arrebató ese familiar, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Pero tenemos que entender que somos aves de paso. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Nosotros vinimos a cumplir una misión aquí. Gloria al Señor. Nosotros vinimos a la tierra a cumplir un propósito. Y tenemos fecha de vencimiento. Y hay personas que no lo entienden. Lo que tenemos que prepararnos para que el día que tengamos que partir con el Señor, de partir de esta tierra, lo hagamos con el Señor. Gloria a Dios. Así que vemos que hay sufrimiento en medio del avivamiento, hermano. Cuando hay un avivamiento, usted va a ver que siempre hay un sufrimiento. Jesús estaba en la barca. Él no había dejado solo a sus discípulos. Él estaba ahí. Gloria al Señor. Y Él estaba intercediendo. La Biblia dice que Jesús es nuestro intercesor y vive permanentemente intercediendo por nosotros. Él no fue tomado por sorpresa. Él lo estaba viendo y orando por ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué vendría ellos caminando sobre las aguas? Para demostrar que Él tenía el control de la situación. Él le quería demostrar a ellos que Él tenía el control de todo. Cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, tenemos que entender que Jesús está ahí con nosotros y que Él tiene el control bajo sus pies, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dios tiene el control de todo. Por eso Él permitió que ellos tuvieran esa situación para fortalecer su fe. Porque cuando Pedro decidió, cuando Él le dijo a Pedro, ven, ¿qué pasó? Pedro en ese momento experimentó la gloria de Dios. Muchas veces, hermano, ¿qué pasa con nosotros? Que Dios nos sana de alguna dolencia y viene la duda. Y no hay peor cosa para destruir la fe que la duda. Vino la duda. Gloria a Dios. Y Él se estaba hundiendo, pero como nosotros somos
gente de fe. ¿Qué pasa con un hijo de la fe? ¿Cuál es la diferencia a la multitud, a los elegidos? Que cuando un elegido le está tambaleando la fe, ¿a quién llama? A Jesús. De una vez uno recapacita, porque somos seres humanos. Jesús sabe que nosotros tenemos debilidades humanas. El Señor no padeció de esas debilidades porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él tenía el poder. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, hermano, vemos aquí que Él le mandó a tener ánimo. A veces estamos desanimados. A veces nos desanimamos con cualquier situación. Y Dios nos manda a animarnos, a creer en Él. Cuando usted sienta una situación que usted no pueda resolver, vaya a los pies de Cristo, que el único que tiene el control, así como Él caminó sobre las aguas, porque Él entendía que las aguas tenían que sujetarse bajo sus pies. Asimismo, cualquier situación se va a sujetar bajo los pies de Cristo. Cualquier turbulencia, porque no hay nada en este mundo que el Señor no pueda controlar. Dios es el dueño de todo, del mundo y su plenitud. Bendito sea el Señor. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Dios le dijo, ven. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, ven a mí que yo te voy a guardar, ven a mí que yo te voy a librar de toda tribulación, ven a mí porque tú eres mi hijo amado? El Señor siempre nos está diciendo que nosotros somos sus hijos amados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a qué es lo que usted le teme? ¿Qué más usted le teme? ¿A qué usted le teme? Usted tiene que saber, identificar cuál es mi temor. ¿Cuál es el temor que usted tiene en la vida? Para que se lo entregue, vaya a los pies del Maestro, le entregue todo su temor. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder. Y cuando el enemigo quiere venir a meterte el temor, porque eso es lo que hace Satanás, inculcarle el temor al pueblo, a los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que vivir fortalecidos. Por eso tenemos que vivir orando. Por eso Jesús se apartó a orar y lo dejó a los discípulos para que ellos, para ver cómo ellos se iban a hacer, a quién ellos le iban a creer cuando viniera la tormenta. Si ellos hubiesen estado en fe, si la fe de ellos hubiesen estado fortalecida, hubiese venido el viento y hubiese volteado el bote y no hubiese pasado nada, porque ellos iban a creer que la fe que ellos tenían era más grande que el viento, y el viento iba a tener que sujetarse, porque Jesús sujetó el mar y sujetó el viento. Asimismo Dios te da la autoridad. Dice la palabra que cosas mayores íbamos a hacer nosotros en estos tiempos. Dios nos da la autoridad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros dudamos. Nos pasa como Pedro, que dudamos. Cuando Dios te está dando una unción gloriosa, te está dando revelaciones poderosas, te está dando la autoridad para hacer algo, la gloria de Dios es tan grande y tan mayor que muchas veces tú sientes miedo y muchas veces tú sientes que tú no crees lo que te está pasando. Entonces, la incredulidad nosotros tenemos que dejarla de un lado y mantener la fe, que es lo que nos lleva en alto delante del Señor. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire, Pedro tambaleó en la fe. Pedro se dejó llevar de las emociones. En un momento él recibió el poder y la gloria de Dios, estaba experimentando, pero ¿qué pasó? Que se descuidó en un momento y vino la duda. Nosotros no podemos descuidarnos en ningún momento, no podemos permitirle a la duda que tome el control de nuestra fe, de nuestra creencia, de lo que el Señor ha establecido. El Señor ha establecido promesa en su palabra de que va a guardarnos, de que nos va a proteger, de que ninguna arma forjada se levantará en contra nuestra, porque todo lo que se levanta en contra nuestra lo van a hacer sin el Señor, porque Él está con nosotros, Él es nuestra cobertura. Y mientras nosotros creamos en esa palabra, en todas las promesas, y no entremos en esa dimensión, nada nos podrá hacer frente, nada. Bendito sea el Señor. Él pensó, ahí decía que él pensaba que era un fantasma, pero Jesús estaba ahí, no era un fantasma. Era que ellos no estaban creyendo. Pedro también no creyó.
La tormenta nos hace crecer en la fe. La fe es todo, hermano. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Tenemos que levantarnos, tenemos que mantenernos firmes. Y no permitir que el enemigo nos robe la fe, porque la fe es lo que nos mantiene en pie. Por eso Pedro, cuando le faltó, cuando dudó, la duda, hermano, la duda, cuando Pedro dudó, empezó a hundirse. Cuando usted sienta que venga una tormenta a su vida, recuerde que el oro, mientras más fuego, se pone más, el oro se pone más precioso, coge más valor. Y así mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que ser procesados para poder ver la gloria de Dios. Usted ve que hay gente que dice que Dios lo está usando en esto, que Dios lo usa en profecía. Hay muchos falsos profetas, hermano. Hay gente que dice que Dios lo está usando, pero no están pagando un precio. Para Dios usarte y darte revelación, tiene que pagar un precio delante de Dios. Porque Dios, cuando usted lo busca, Dios le habla. Porque dice la palabra que Dios no tiene acepción de personas. Él puede usar a quien quiera, porque hay personas que tienen los dones, pero Dios quiere que tú lo busques. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, porque tenemos que tener una comunión con el Señor para nosotros poder experimentar la gloria de Dios. Para usted ver la gloria de Dios, usted tiene que primero pasar por un proceso. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué ola está tocando tu barca? Cuando tú le dices al Señor, Señor, sálvame. Nunca permita que el enemigo quiera destruirte. No le dé la oportunidad. Porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. ¿Ustedes creen que el ser cristiano es un camino fácil? No. Todo cristiano tiene que pagar el precio. Por eso dice la palabra que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque debemos mantenernos firmes. Es la firmeza en el Señor que nos asegura la salvación. Es la firmeza. Es tener fe en su palabra. Es creer, es hacer la realidad. Es no creer que nosotros, es montarnos en la barca con Jesús. No pertenecer al grupo de la multitud. Nosotros que estamos montados en la barca tenemos que hacer que esa multitud también venga a la barca del Señor. A eso Dios nos llama. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es el propósito? El propósito que Dios nos está llamando es que seamos testigos de su palabra, que llevemos su palabra, porque la venida de Cristo está cerca. Por eso ustedes ven que nosotros siempre llamamos al arrepentimiento. Vamos a montarnos en la barca con Jesús. Cuando vengan esas tormentas, vamos a prepararnos. Si en un momento estamos tambaleando, ¿qué podemos hacer? Vamos a llamar al Maestro, que es quien nos salva, quien nos guía, quien nos protege, quien nos llena de su salvación, quien nos guarda, porque Él es nuestro guardador. Bendito sea el Señor. Y dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No vamos a darle oportunidad al enemigo de que nos siempre dude en nuestro corazón. Vamos a mantenernos firmes, a pedirle al Señor que extienda siempre su mano ante nosotros, que no nos abandone, que nos ayude a caminar en su verdad, que nos ayude a mantenernos fieles a Él, a su palabra. No vamos a dejar que el pecado nos inunde y nos saque del propósito de Dios. Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todavía ellos estaban dudando que Él era el Hijo de Dios. Pero ellos habían experimentado milagros de que el Señor Jesús había había multiplicado panes y peces. Había hecho una multiplicación para 5,000 gente con los panes y los peces. Y todavía ellos estaban dudando. Y tú estás dudando todavía de lo que el Señor va a hacer en tu vida, de lo que Él te ha prometido, de las promesas que están aquí en la palabra del Señor, de lo que Él te ha dicho que te va a entregar, pero que tú tienes que ganarte. Todos tenemos que ganárnoslo porque nada es gratis. Todos tenemos que pagar un precio. Orar en todo tiempo,
buscar la presencia del Señor, buscar la dirección de Dios. Es con la dirección de Dios que nosotros caminamos en su presencia. Vamos a pedirle al Señor que no permita que el enemigo nos saque de su propósito, que nos ayude a mantenernos fieles en el camino, a llevarle a otro de lo que Él nos ha dado, a no hacer como hizo Pedro, que aunque tuvo duda en el momento y se tuvo al hundir, reflexionó y dijo: Señor, sálvame. Dios quiere que tú le digas: sálvame. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, dile al Señor, acércate al Señor, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón para justicia. Haz la confesión de fe, visita una iglesia, que el gozo del Señor es eterno. El mundo te da un gozo pasajero, pero el gozo del Señor es eterno. Después, no diga que nadie te predicó la palabra, porque así como las redes sociales son usadas para un propósito, el Señor la usa para llevar el evangelio. Ya el evangelio se ha expandido por el mundo entero. Dice la palabra que estas son las señales. Entonces, si sabemos que esas son las señales, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a aceptar a Cristo. Si tú no visitas ninguna iglesia, te recibimos en nuestra iglesia Ciudadanos del Cielo, ubicada aquí en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, en Altos de Virella, número 3, encima de Embutido La Ganadera. Estamos dispuestos a recibirte ahí. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, ve a una iglesia. Arrepiéntete, porque Cristo te ama. Descubre cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Pídele a Dios que se te revele: Señor, ya yo no quiero vivir en el pecado. Ya yo quiero entrar en la salvación. No permita, Señor, que el pecado inunde mi vida. Lléname de ti, Señor. Ayúdame, Padre eterno, porque solo tú, Señor, puedes ayudarme. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En esta hora, hermano, es la palabra que el Señor ha traído para ustedes. Yo espero en el Señor que sea de edificación para cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Entremos en la barca con el Señor. Vamos a darle nuestra vida, nuestro corazón, autoridad para que Él entre a nuestra vida, a nuestra casa, para que venga a morar en nuestra casa, que su reino venga descendiendo en nuestra casa, que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, que caminemos conforme a su voluntad, para que Él nos dé lo que Él ha prometido en su palabra. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a añadir todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha librado en este momento de plaga, en este momento de tribulación, nos ha librado de la muerte. Y aquellos que están enfermos, yo vengo en esta hora pidiéndole al Señor que le dé sanidad. Aquellos que están cautivos, yo le pido al Señor que lo liberte en el nombre de Jesús. Padre, he predicado tu palabra y en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que tú vienes tocando el corazón de aquella persona, Señor, que está viendo este mensaje. Y si está pasando por alguna situación, Señor, tú lo vengas libertando, lo vengas sanando. Si está enfermo, lo venga, Señor, llenando de tu presencia. Que busque de ti, Señor, y que se arrepiente y se convierta. Porque tú, Señor, es el único que nos puede dar paz. En el nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora. Si no has conocido a Cristo, te invito a que haga esta oración de fe, que repita conmigo: Padre, en esta hora vengo delante de ti, Señor, me arrepiento de mi pecado. Te pido, Padre, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Señor, ayúdame a caminar en tu presencia y en tu verdad. Ayúdame, Señor, a no apartarme de tu camino. Acógeme, Señor, en el nombre de Jesús. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Amén. Visita una iglesia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, alce su rostro sobre ti y te dé paz. Shalom.